Pongámonos de pie entonces, hermanos, vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, solo para valientes aquí, solo para héroes y solo para gente de fe. 1 Samuel 17 del 31 al 37. Y vamos a compartir esta porción de la palabra del Señor para nuestra meditación. Dice así la Biblia, porción muy conocida, pero que hoy día queremos compartir con usted. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, no podemos pasar el mes del mar sin recordar esas palabras que dicen: muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, dijo Prat, esa bandera flameará en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Esperaba un Viva Chile ahí, pero bueno, ya no salió, no importa. No lo vamos a repetir porque ya estamos grabando la predicación. Entonces los hermanos decían: oh, el pastor hizo repetir el Viva Chile. ¿Sabe, hermano? No es posible pasar el mes de mayo sin hablar del heroísmo, sin hablar del valor, sin hablar de lo que significa enfrentar circunstancias en situaciones adversas. Y me parece que es relevante en este tiempo hablar de lo que significa sentir que está siendo enfrentado por fuerzas superiores, por circunstancias adversas, y que de alguna manera esto nos causa temor, y es natural. He escuchado muchas frases del valor. Valor no es no tener miedo, valor es tener temor y sobrepasar ese temor y ponerte en pie y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Entonces, cuando yo pensaba: Señor, ¿qué palabra? ¿Dónde encuentro? Tenía ya un propósito para nuestros alumnos. Luego tenía que buscar algún texto que pudiera mostrar lo que el Señor había puesto en mi corazón. Y me encontré entonces revisando este texto de David, porque yo hallo que lo que hace este muchacho, que es un jovencito, es una demostración de fe, de confianza en Dios extraordinaria. Entonces, me acuerdo cuando era bastante joven y habían enfrentamientos de boxeo. Había enfrentamientos de boxeo en la tele, se hacían, y cuando peleaba Martín Vargas y otros así. Entonces, en este rincón tenemos entonces el Huáscar de los filisteos. Claro, encontramos entonces a este personaje que era temible. ¿Sabe? Cuando uno estudia un poco el concepto de lo que significa el éxodo de Israel, los estudiosos han llegado a una conclusión, porque si usted echa un vistazo a cómo se desplaza el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, el viaje por la orilla del mar Mediterráneo era súper corto. Y sin embargo el Señor los pone en el desierto y lo hace pasar por un periodo largo hasta llegar. Hubiera sido mucho más corto si ellos no hubieran sido desobedientes, pero ¿sabe una de las razones que dicen los expertos? ¿Por qué el Señor nos los mandó por el borde del Mediterráneo? Porque al borde habían las tribus filisteas. Y las tribus filisteas, según los expertos, eran expertos guerreros. Entonces este pueblo que venía saliendo de Egipto, que era un montón de gente esclava, al primer enfrentamiento iban a volver a Egipto. Entonces el Señor dijo: no, tengo que formar primero un gran ejército y luego los voy a mandar a la pelea. Como el Señor sabe hacer las cosas, no permite que enfrenten de inmediato a los filisteos. Y aquí encontramos
cuando Israel ya está en su tierra, que hay una guerra con los filisteos. Estos son buenos. Estos son guerreros de fuste, son gente experta. Y de todos los filisteos, entonces, ellos eligen un campeón, el más capo de todos. Y aquí tenemos el Huáscar filisteo, entonces, de un pueblo guerrero, casta de personas buenas para la batalla, que medía como 3 metros de altura, eso es lo que escribe la Biblia. Tenía una fuerza enorme, era un gigantón. La Biblia enseña que incluso cuando se ponía su ropa para ir a la guerra, solo su cota pesaba 55 kilos. O sea, ¿quién se pone algo para protegerse de 55 kilos encima? Así que yo digo esto para que usted a través de estos datos se pueda imaginar cómo era este enfrentamiento. Un guerrero enorme, casi 3 metros, con una cota de bronce de 55 kilos. Su lanza era enorme. La Biblia dice que la lanza en su espesor era como de un rodillo de telar, era una cosa gruesa. Y solo la punta de la lanza, tomé el dato de la Biblia, pesaba 7 kilos de hierro, solo la punta de la lanza. Y con esta lanza se iba a enfrentar a David, que por supuesto está en el otro rincón. ¿Cuánto tiempo se pasó esta circunstancia? Sabe que la Biblia describe en el libro que estábamos leyendo de 1 Samuel 17, quiero poner el versículo 16. Se pasaron harto tiempo en una posesión bien particular. Se formaban los ejércitos y de ahí se desafiaban. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. 40 días. Se formaban, habían un ejército a un lado, había otro al frente, y al frente había un pequeño valle, se formaban para la batalla, y ahí se decían cosas no muy santas, por supuesto, un ejército al otro, y el filisteo salía y le decía exactamente el mismo discurso. ¿Cuál era el discurso de este filisteo enorme? El discurso era: ¿para qué vamos a pelear todos? No es necesario, decía. Hagamos una cosa, decía. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: elijan ustedes un campeón, el que sea mejor para la batalla, el más grande, el más maceteado, y que pelee conmigo. El que gane la batalla, los otros serán sus esclavos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. 40 días. Entonces, yo cuando miraba esto, me acordaba cuando éramos chicos, yo estaba como en tercero básico, y resulta que de repente si dos querían pelear, se ponían un frente al otro, entonces uno le mojaba la oreja. Si le mojaba la oreja porque quería combo. Y si el otro se arrancaba porque era cobarde. O le hacía una raya. Pásame acá, pásame acá. Y eso era suficiente para que se formara la pelea. Aquí la cosa era más jodida. Porque por supuesto Goliat lo que hacía era humillar al pueblo del Señor. Y aparte de eso era despotricar sobre el Dios de Israel. O sea, ustedes más encima son unos cobardes, manden uno que pelee conmigo. Y sabe, yo no sé por qué tengo la idea que el rey de Israel, que era Saúl, escuchó siempre estos enfrentamientos y decía: a mí póngame una silla para escuchar lo que va a decir Goliat. Póngame una silla. Usted se preguntará, ¿por qué él pidió una silla y no quería estar de pie? Porque cuando Goliat decía: manden al más maceteado, manden al más grande que pelee conmigo, adivine quién era el más maceteado, quién era el más alto. La Biblia describe que Saúl sobrepasaba a todos los de Israel. El más alto le llegaba al hombro. Así que yo creo que todos estos discursos los escuchaba sentado. Decía: ¿quién será el más grande? Seré yo. No quería, por supuesto, ir a enfrentar, y estuvo 40 días escuchando la humillación de los filisteos y de, por supuesto, este personaje. Tenemos entonces este gigantón. En el otro rincón tenemos al retador. ¿Quién era el retador? ¿Quién estaba al otro lado? Miremos un poco lo que pasa con David. ¿Quién era el retador? David, menor de 8 hermanos. O sea, usted entenderá lo que es siempre el hijo menor, el concho, el regalón de la mamá. Ese era David. Y por supuesto, ni siquiera estaba considerado nunca ni para ir a la guerra. Cuando la Biblia describe quién iba a la guerra, los mayores, por supuesto, andaban 3 hijos de Isaí en la guerra con Saúl. Pero David, que ni siquiera estaba en la lista, no lo puso en la lista ni siquiera cuando venían a buscar un rey. Ni siquiera en esa lista estaba David. David se dedicaba a otras cosas. Entonces, este gigante, guerrero enorme, se iba a enfrentar en la otra esquina ¿con quién? Un muchacho, un jovencito. La Biblia lo describe de rulito rubio, simpático,
¿A qué te dedicas tú? ¿Eres bueno para la guerra, para la batalla? No, yo hago canciones, decía. Me encanta cantar. Hago canciones para mi Señor. Yo ando con mis ovejas. Y esa es mi experiencia. ¿Y tú te vas a enfrentar? Sí, por supuesto. Yo soy el que voy a ir a pelear. Y aparte de eso, ¿qué haces? Canto salmos, hago canciones para el Señor. Y ando con mi arpa y cuido mis ovejitas. Ese es mi currículum. Entonces, cuando se encuentra David en esta circunstancia, uno dice, ¿cómo fue a parar al campo de batalla? Si era la guagua de la casa, si era el regalón, ¿cómo se encuentra en esta situación? Bueno, porque era parte del batallón logístico que tenía Isaí. Como sus hijos mayores estaban en la guerra y no había mucha comida, la gente le mandaba comida a los soldados. Entonces el papá, Isaí le dice a David, David, quiero hablar contigo. Sí, papá, dime nomás. Hace muchos días que no sé nada de tus hermanos mayores, así que te voy a mandar bien preparado. Prepara pan, comida, lleva esta comida para tus soldados. Y al jefe, al capitán del regimiento de tus hermanos, llévale estos otros alimentos para que le dé a la tropa y quiero saber de tus hermanos. Como no había celular ni había forma de enterarse de lo que pasaba en el campo de batalla, había que mandar un mensajero. David es eso. David es un mensajero que lleva comida. Él no va a pelear, pero David se encuentra con este cuadro. Están los dos ejércitos, se insultan, se gritan. Hay un desafío de un gigante que habla mal contra Israel y más encima habla mal contra el Dios de Israel. Y entonces algo le pasa a David en el corazón. Dice, no, esto no es aceptable. No es aceptable. Cuando lo descubre su hermano, Eliab, uno de los mayores, entonces lo primero que hace, ¿qué estás haciendo, cabro chico? Aquí le dijo, yo sé a lo que tú vienes. Vienes a mirar la batalla, lo que va a pasar. Entonces la respuesta de David en el texto es muy simpática. Porque dice, oye Eliab, ¿qué batalla, viejo? Yo estoy aquí hace rato y se gritan, ¿y qué batalla? Aquí yo no veo ninguna batalla. Entonces, no, si tú andas buscando eso. Entonces David comienza escucha que hay un mensaje. El mensaje es, si alguien se atreve a pelear con Goliat, el rey lo va a premiar notablemente. Le va a liberar de los impuestos a toda su familia. Eso era mucha plata. Se pagaba mucho impuesto. Imagínense que por vida nunca más esa familia pagara impuestos. David pensó, wow, mi familia estaría súper bien. Aparte de eso va a ser premiado y el rey tiene una hija hermosa que le va a dar como esposa. No era mala la proposición. Entonces frente a eso David comienza a averiguar y él entonces tiene esta intención y dice, yo puedo ir a pelear. Yo estoy dispuesto a ir a pelear. El currículum de David realmente, hermano, no daba. Entonces cuando uno piensa, muchachos, la contienda es desigual, esta porción de la Biblia es la que mejor muestra esta situación. Una situación de desigualdad. Pastor, músico, buen hijo. Sin embargo, él tenía algo especial. En algún momento de su vida, tiempo atrás, había venido un profeta y había buscado entre los hijos de Isaí alguien para ungirlo como el futuro rey de Israel. Y cuando hicieron esta comida, nosotros que somos lectores de la Biblia sabemos lo que pasó. Isaí presentó a todos sus chiquillos bien cacharpeados, bien encachados, especialmente los que estaban en el ejército, andaban a lo mejor con su armamento, pensando que eso. Y ustedes saben lo que decía el Señor cada vez que entraba, porque cuando entraba un grandote maceteado siempre, Samuel decía, oye, este debe ser el rey que va a elegir el Señor. Y el Señor le hablaba a Samuel y le decía, no es este. Y el Señor le dice, nunca mire lo que está delante de tus ojos, porque a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es el corazón. Y pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después que pasaron 7, y Samuel decía, no entiendo porque aquí están todos los hijos de Isaí. Y resulta que el Señor no eligió a ninguno. Y le pregunta entonces al papá. Y le dice, ¿estos son todos tus hijos? Y la primera respuesta de Isaí, ¿cuál es? Sí, porque aquí están todos los que había que llamar a esta comida. Bueno, hay uno más, pero ese es un cabro chico que está cuidando la oveja. Entonces Samuel dice, no vamos a empezar esta cena y este sacrificio sin que venga David. Y cuando viene este cabrito, flacuchentito, con chochito, cantante, que le gustaba adorar al Señor, se presenta el Espíritu de Dios y el Señor le habla al profeta y le dice, este es el que yo quiero. Este es el que yo quiero. Entonces encontramos a David, hermanos, que a pesar de su debilidad, a pesar de su incapacidad, a pesar de su juventud, de su inexperiencia en la batalla, él quiere abordar un desafío enorme, pero tiene una bendición de parte de Dios. Y eso es algo que a nosotros tiene que hacernos pensar, hermano. A nosotros tiene que hablar a nuestro corazón.
No depende de nuestra fuerza, hermano. El vencer las dificultades, el enfrentarnos a grandes desafíos, no depende de nuestras capacidades, depende de la bendición del Señor. Si Él es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es una verdad que nosotros debemos aprender a vivir en nuestras vidas cada día. Encontramos entonces que siempre a David se le considera una persona que no puede. Si volvemos al capítulo que estábamos viendo, en el versículo 34 al 37 de lo que estábamos leyendo, hay nuevamente una declaración de la incapacidad. Miren lo que dice la Biblia. David respondió a Saúl: tu siervo irá. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué es lo que hacía este? Salía yo tras él. Yo creo que esto el papá nunca lo supo. O sea, ¿qué papá que tiene mucha oveja se va a enterar y dice: papá, ¿pasó algo, hijo? No pasó nada, solo que vino un león y agarró una oveja y la llevó, y yo partí detrás de él, papá, y lo agarré a palo al león, le pegué, y después cuando se volvió delante mío, porque no, hasta que salvé al corderito, entonces se me tiró, y cuando me tiró, la agarré de la mandíbula y le seguí pegando hasta que lo maté. ¿Qué creen ustedes que le iba a decir el papá? Seguro que lo iba a felicitar. ¿Cómo se te ocurre? Deja que se coma el cordero, pero lo más importante. Yo creo que ni el papá sabía esto. Y dice: salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Sabe por qué me gusta esto? Me gusta porque es un mensaje para todos los que queremos cuidar ovejas. Un mensaje poderoso. No podemos dejar que el enemigo robe las ovejas. No podemos dejar que las hiera. Tenemos que pelear por nuestras ovejas cada día. Es el deber de quienes cuidan ovejas estar orando, clamando, intercediendo. No podemos nosotros dormir como el resto duerme. Si el Señor nos despierta, tenemos que estar intercediendo, hermano, porque las ovejas son del Señor y nosotros tenemos que cuidarlas. Versículo 36 dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabe lo que le molestaba a David? Le molestaba a David que este filisteo hablara contra el Señor. A lo mejor si hubiera dicho solamente que los judíos eran cobardes, no habría pasado nada. Si hubiera dicho: no, ustedes se le hacen, no quieren pelear, ¿por qué no peleamos? No habría pasado nada. Pero ¿sabe lo que sacó a David de su control? Y hablaba contra el Señor. Entonces, en la declaración del texto, lo más notable, hermano, que aparece David tratando de defender la honra del Dios Todopoderoso. Versículo 37. ¿Cuál es la respuesta que le dan a David? Añadió David: Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Yo traté de disuadirte, pero bueno, si tú quieres ir a pelear, ¿qué voy a hacer? Si tú dices que Dios te va a ayudar. Y aquí acontece un hecho notable. ¿Sabe por qué? Porque cuando David va a pelear, él va a pelear para decir: ninguno va a hablar contra mi Señor. Hay cosas que uno observa de repente que son como cómicas, pero son emocionantes. Un video que me llegó por internet, hay hartas lecciones en internet que no valen la pena, pero este me gustó mucho. Estaban en una competencia, no era formal, se notaba que no era una competencia olímpica, sino que era un club de judo o de lucha. Y resulta que estaban las familias y habían dos hombres y se están enfrentando. De repente uno toma a otro y le hace una llave y queda encima. Entonces parece que el que estaba debajo se puso a quejarse: ya me duele. ¿Y sabe lo que pasó? Se ve en el video que una pioja chiquitita como de 5 años no aguanta y se le suelta a la mamá y se va encima del otro y le pega porque le están pegando a su papá. A mí me pareció tan simpático porque el luchador que está encima del otro termina muerto de la risa y se tira al suelo como que la niñita lo derrotó y ella está contenta porque salvó a su papá. Me pareció simpático y me pareció muy emocionante. Porque la niñita no entiende que es una competencia y que no hay una lucha de verdad. Ella entiende que le están pegando a su papá y ella no va a permitir que le peguen a su papá. Y sabe, cuando yo miraba a David, hallaba que hay una ternura en el corazón de David. Nadie va a hablar de mi Señor. Yo voy a sacar la cara por él. ¿Qué se cree este que habla del Dios Todopoderoso al que yo sirvo? No sabe con qué se está midiendo. Por último, que hable mal de nosotros, pero nadie hable mal de mi Señor. Entonces,
Usted se puede imaginar, porque de repente, hermano, hay perspectiva de cómo uno observa las cosas. Mire, todo Israel en un lado, todos los filisteos en otro lado, se preparan para ir a encontrarse con el otro. Y cuando están a punto de pelear, entonces vemos que David va decidido a encontrarse con su enemigo. No está atemorizado, está confiado en Dios y su pensamiento es: voy a derrotar a este que habló de mi Señor. Y encontrar, me imagino en el cielo, me imagino la presencia, el Señor percibiendo esto y viendo esto y mirando a David que va a defender su nombre. ¿No le parece que es algo muy especial? No me parece, yo siempre he pensado que esto tiene que sacar una sonrisa en el rostro. Mira, mi chiquillo, va a defenderme, están hablando mal de mí. Él lo va a sacar la cara. Nadie quiso hacerlo. Pero este que no tenía las condiciones, este que era flacuchento, debilucho, que solo hacía canciones, que le gustaba cantar, este sí va a defender al Señor. No le importa estar en inferiores condiciones. Encontramos entonces que incluso Saúl, en el versículo 42, aparece que todo el mundo lo tiene en poco. ¿Qué pasa aquí? Dice que cuando el filisteo miró a David y le tuvo en poco, hasta el filisteo sabía: ¿qué va a hacer este cabro chico? Lo voy a matar al primer golpe, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Flaquito, rubiecito, salió a pelear. Y aquí entonces David, cuando se encuentra con Goliat, hermano, y se ve este enfrentamiento tan desigual, demuestra lo que hay en su corazón. Versículo 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Oye, estaba totalmente armado. Espada, lanza, jabalina, una malla de bronce, casco. El tipo estaba totalmente armado y tenía más encima un paje de armas. Un tipo que le ayudaba a armarse. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú puedes venir súper armado, pero lo que tú no sabes es que yo vengo a ti a pelear en el nombre del Señor. Eso es muy especial. Yo no puedo dejar de pensar en este aspecto que es central en esta lectura, hermano. ¿Cuál es mi actitud? La actitud de David: nadie habla a mi Señor. ¿Y nadie va a pelear? Porque cuando David se presenta es porque nadie quiere pelear, porque nadie quiere nadie quiere la batalla. Y a lo mejor me digo: oye, ¿y nadie va a ir? ¿Quién va a ir con este grandote? ¿Estáis locos? No, estamos perdidos. No, pero está hablando contra el Señor, ¿cómo no vamos a defenderlo? No, yo por lo menos paso. Que vaya el rey, porque él es el más grande. El rey tampoco quería ir. Sin embargo, David dice: yo voy a ir porque él está hablando mal contra el Señor. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Esto le está diciendo un adolescente a este gigantón. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sabe? David tiene aquí una revelación de lo que va a suceder. En la mente de David hay un concepto particular. ¿Cuál es el concepto? Dice: si tú hablas contra nosotros, peleas contra nosotros, puede que nos gane, pero tú tienes un problema. Te quisiste meter con el Dios Todopoderoso. Y ahí hay una sola opción: Dios nos va a dar la victoria. Y no solo te voy a matar a ti, sino que te voy a cortar la cabeza y más encima voy a derrotar a todos los enemigos de Israel. Y Dios nos va a dar la victoria y nosotros los vamos a vencer porque ustedes se metieron con Dios. Hermano, ¿cómo es posible que una persona pueda tener esta absoluta confianza? Hay no solo heroísmo, sino que hay una fe ciega en lo que Dios puede hacer. Versículo 48. ¿Cuál es la actitud? Porque no basta, hermano, con un buen discurso. No basta con que usted diga: no, si yo confío en Dios, no, si mi fe está intacta. Bueno, y cuando vienen los problemas, y cuando viene la lucha, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo actúo? ¿Qué es lo que yo realizo? Y mire lo que pasa con David. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y comenzó a andar, wow, el filisteo, si se levantó es porque estaba sentado con toda su armadura y de repente: ya, me aburrió este cabrón, dice, ya, vamos a darle duro. Y se pone en pie. Tiene que haber sido imponente. Era como para que cualquiera saliera arrancando.
Dice, y se echó a andar para ir al encuentro de David. ¿Sabe lo que hace? David se dio prisa. No salió arrancando. Él viene caminando, yo corro a la batalla, porque sé que el Señor está conmigo. ¿Puede usted tener esa misma actitud? ¿Puedo yo en la lucha que tengo mantener mi fe en medio de este gigantón que se me viene? En medio de esta adversidad que se me viene, porque por supuesto usted le puede poner el nombre que usted quiera a este gigante Goliat. A veces nosotros tenemos problemas de salud. A veces tenemos a lo mejor un diagnóstico que se ha convertido en nuestro gigante, se ha puesto delante de nosotros. Y nosotros nos sentimos aminorados, empequeñecidos frente a un desafío de enfrentar enfermedades graves. Sin embargo, eso no es nada más que un gigante que podemos derrotar con la fe puesta en el Señor. Lo que decía nuestro hermano Tomás, ¿cuántas situaciones de falta de trabajo? ¿Cuántas situaciones de falta de seguridad, de estabilidad laboral? Y por supuesto, ¿a quién no le va a preocupar si va a poder tener trabajo después? ¿Quién va a poder decir, no, yo puedo estar confiado? ¿Sabe? A pesar de lo que pase alrededor, nosotros podemos estar confiados. Porque Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Dios no se va a olvidar, Dios no nos va a dejar, hermanos, abandonados. Siempre que Dios permite algo que a veces nos parece en contra de nuestras posibilidades, Dios abre puertas mejores. Dios abre puertas mejores. Podemos correr con confianza. Podemos ir delante del Señor diciendo, Señor, confío 100% en que tú cuidas mi familia, que tú cuidas mi salud, que tú cuidas mi matrimonio, que tú cuidas mi finanza. Podemos tener esta posición, esta confianza. David es un ejemplo de lo que se hace en medio de las dificultades. Yo tengo personas queridísimas que están enfrentando gigantes. Y por eso quise compartir esta palabra. Para recordarles que el Dios al cual servimos no es un Dios pequeño, no es un Dios que se va a olvidar de nosotros, hermanos. Dios tiene el control de todas las circunstancias. No importa las luchas, las dificultades que esté viviendo. Hermano, las circunstancias siempre nos van a rodear. Van a haber muchas situaciones que nos vamos a sentir como que no hay solución, como que no puedo con esto. Siempre estamos enfrentando pruebas nuevas. Bueno, ni hablar de lo que están estudiando, ellos tienen pruebas literalmente. Hermanos, frente a esas situaciones, ¿qué podemos hacer? Aferrémonos de la fe del Señor. Confiemos en Dios. Digamos, Señor, yo hago mi parte, yo confío en ti. Ahora necesito tu misericordia porque sin tu ayuda nada puedo hacer. ¿Podemos nosotros confiar en el Señor? Hay un coro antiguo que dice, puedo confiar en el Señor. Hay muchas canciones que hablan de la confianza del Señor y podemos nosotros tener infinidad de cánticos y a veces incluso ponemos las canciones en nuestra casa y en medio de las pruebas nos emocionamos, sí Señor, sí, el enemigo me está aplastando, pero podemos decir, Señor, pero sigo confiando en tu misericordia, sé que no te has olvidado de mí, sé que con tu ayuda podré ser más que vencedor, sé que aún en medio de todo en contra, en medio de la tempestad, aún así tú estás conmigo. Porque, hermanos, ciertamente vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar inestabilidad, vamos a enfrentar temores enormes. Yo me imagino a veces cuando Daniel lo echaron en el foso de los leones. ¿Qué habrá pensado Daniel? ¿Por qué un hombre de tanta confianza en Dios? A lo mejor digo, Señor, no sé, a lo mejor llego hasta aquí. ¿Le ha pasado a usted que a veces usted piensa, Señor, aquí yo creo que no veo mucha solución? Si tú no haces algo, no hay por dónde salir. Y sin embargo, Dios hace cosas extraordinarias. Lo echaron en el foso de los leones, y los leones lo miraban así. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? ¿Es nuestro almuerzo? ¿Es nuestro desayuno? Me gustó en una oportunidad un comentario que escuché de por qué a Daniel no se lo comieron los leones. Y me pareció una cosa como simpática, pero con una verdad tan profunda. Dice que los leones entraron donde estaba Daniel y comenzaron a olfatearlo. Y no hallaron olor a carne. Hallaron solo olor a espíritu. Entonces, no es para comérselo este. Este es puro espíritu, es pura fe. Es simpático, pero sabe que de nuestra relación con Dios depende, hermano, que nosotros podamos enfrentar las dificultades.
Cuando nuestra fe, hermano, anda quebrantada, cuando nuestra relación es pobre, cuando yo solamente tengo una relación así de nombre con Dios, pero no tengo una vivencia profunda con Jesucristo, obviamente que frente a los gigantes que nos vengan nos vamos a sentir desvalidos. Obviamente que nos vamos a sentir atemorizados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a relacionarnos con Dios de una forma distinta. Aprender a decir: Señor, tú eres el Dios que cuida todas las cosas. ¿En qué se basaba? Termino con esto. ¿En qué se basaba la seguridad de David? ¿Es una opinión loca ir a pelear con el gigante? ¿Es que se pegó una volada? ¿Es que se pasó? ¿Es que era muy chico? ¿Era muy responsable? ¿No se dio cuenta? No, él tenía razones sólidas para ir a pelear. ¿Cuáles eran sus razones sólidas? No, pues, si yo me enfrentaba a leones, a osos, y Dios ha estado conmigo. Hermano, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos leones y cuántos osos usted ha enfrentado en su vida? ¿Cuántas veces usted ha estado, o yo he estado en situaciones absolutamente contra la pared, donde no hay salida? Y Dios dice: hijo, por aquí, vamos, vamos. Y te toma de la mano, y te consuela, y te seca las lágrimas, y dice: yo voy a arreglar esto. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha hecho eso con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a nuestro clamor? ¿Cuántas veces te has sentido agobiado? ¿Cuántas veces has sentido que ya no hay esperanza, no hay salida? Y eso que tú perdiste, lo perdiste porque lo hiciste mal, porque fallaste, porque pecaste. Y el Señor dice: ya, toma, aquí está de vuelta, cuídalo, porque no, es serio lo que pasó, no vuelvas a equivocarte. Y el Señor te da esa salida. Por eso, hermano, si tú estás mirando un gigante delante de ti, grande, comienza a mirar para atrás la misericordia del Señor. No, Dios siempre ha respondido. Nunca me dejó abandonado. Nunca se olvidó. Nunca pasó en el cielo que Dios se durmió en una siesta y dice: uy, verdad que tenía que salvarlo y se me pasó. No, eso nunca pasó. El Señor siempre llegó con su mano de misericordia. Y nosotros aquí hemos visto tantos actos de misericordia. Me acuerdo de la presión social, cuando quemaron todo Concepción. ¿Cuántos de nuestros hermanos perdieron su trabajo? Y uno decía: Señor, ¿cómo va a suceder? Y uno ve cómo Dios ha tenido misericordia. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos tenido hermanos que dicen: no, pastores, que me dieron el diagnóstico tanto, terrible diagnóstico? Y nosotros así a veces lo decimos en forma automática: hermana, confiemos en el Señor, que a veces ni nosotros tenemos esa seguridad. Pero ¿sabe? Cuando invocamos el nombre del Señor, Él sale en nuestra defensa. Él pone su escudo, Él viene a defender, Él viene a cubrirnos, hermanos. Por lo tanto, la actitud de David no es la actitud alocada, no es una actitud irresponsable. Está basada en una sólida relación de victorias pasadas en el que el Señor extendió su misericordia. Y eso que hizo el Señor con David, ¿será que ahora no lo puede hacer con nosotros? Dios puede hacerlo. Por lo tanto, amiga querida, tú que estás en una batalla, que me dijiste que estabas luchando con un diagnóstico feo, confía en el Señor, aférrate de Cristo. Y a todas aquellas personas que ven esta predicación, no sé cuál es la batalla que estás viviendo, no sé cuál es tu gigante, no sé de qué tamaño es ni qué tan terrible es, no importa. Si tú te aferras del Señor, Dios tiene poder para romper todas nuestras ataduras, nuestras limitaciones. Es nuestro mensaje. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que viene a rescatarnos cuando todo está en contra, cuando todo está perdido. Él viene en nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio, hermano. Ese es el Dios al cual servimos. Y ese es el Dios al cual alabamos y servimos en esta iglesia. Incline su rostro y tengamos un momento de oración.